Clara avanzaba firme a su lado, ofreciendo apoyo sin necesidad de palabras. El camino terminaba en la capilla donde todo cambiaría. La capilla estaba iluminada por velas que ardían débiles en el altar. El sacerdote esperaba con semblante grave y el libro sagrado entre las manos. El duque ya estaba allí vestido de negro de pies a cabeza. Su postura erguida imponía respeto, y su silencio parecía más fuerte que una orden. Isabela sintió que las rodillas le fallaban ante aquella solemnidad. No había invitados ni música, solo el frío de las piedras. La soledad era la única testigo de ese matrimonio forzado. La ceremonia comenzó con palabras lentas y solemnes del sacerdote. Su voz llenaba la capilla con gravedad y silencio. El duque respondió firme a cada pregunta, sin vacilar en su deber. Isabela apenas pudo pronunciar su sí, que salió tembloroso como un suspiro. El eco de esa palabra se expandió en el aire más fuerte que su voz. El sacerdote levantó las manos, invocando la bendición divina sobre ambos. El murmullo de la oración selló un destino irrevocable. Isabela cerró los ojos, sintiendo que la vida se le escapaba. Era ahora esposa de un hombre desconocido, entregada sin derecho a elección. El altar permanecía brillante, guardando el secreto de aquella unión sin alegría. El duque inclinó la cabeza en señal de respeto y se marchó. Sus pasos firmes resonaron en los pasillos, alejándose sin mirar atrás. No hubo palabras ni gesto alguno, solo la sombra de su figura. El silencio volvió a reinar en la capilla vacía. Isabela permaneció quieta, atrapada por el vacío del momento. Clara se acercó y le tomó la mano para guiarla de regreso. El vestido le pesaba en el cuerpo como si llevara piedras ocultas. Su corazón estaba roto, incapaz de comprender lo ocurrido. Sus ojos se humedecían, evitando contemplar la frialdad del palacio. Clara caminaba firme, transmitiendo apoyo sin hablar demasiado. Era el único refugio humano en aquel lugar sombrío. En el cuarto la esperaba un lujo frío y distante. Isabela se sentó en el lecho, con el alma vacía, incapaz de llorar. No hubo celebración ni flores, solo un juramento impuesto. Clara permaneció junto a ella, atenta, ofreciéndole compañía en silencio. La joven suspiró profundamente, como si quisiera detener el tiempo. Desde esa mañana ya no era hija, sino duquesa por obligación. El título se sentía más como cadena que como honor. Aquella noche, Isabela no pudo conciliar el sueño. El viento golpeaba las ventanas, recordándole la soledad de su nueva vida. Cada sombra del palacio parecía intensificar su temor. Recordó entonces las palabras de Clara, que aún resonaban en su mente. Alejandro podía parecer frío, pero no era un hombre cruel. Ese pensamiento, aunque débil, le trajo un poco de consuelo. Pero sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. A la mañana siguiente, Isabela buscó refugio en el jardín del palacio. Las flores abiertas mostraban colores vivos que contrastaban con su tristeza. El perfume del aire no lograba aliviar el peso que llevaba en el pecho. Caminó lentamente hasta un banco de piedra y se dejó caer sin fuerzas. Sus manos cubrieron el rostro delicado, intentando ocultar las lágrimas. Allí, finalmente, la joven lloró lo que había reprimido desde su entrega. El jardín se convirtió en testigo silencioso de su dolor. Los recuerdos de aquella despedida regresaron con fuerza. Veía a su padre inclinando la cabeza, mientras la entregaba como moneda. Recordaba el temblor de sus manos y el vacío en sus ojos. Ella era su única hija, pero aún así fue sacrificada para salvarse. Cada lágrima que caía ahora pesaba como un grito de humillación. Isabela se sentía traicionada, aunque comprendía el desespero que lo movía. La herida abierta parecía imposible de cerrar. De pronto, el sonido de pasos firmes interrumpió el silencio. El corazón de Isabela se aceleró al reconocer la figura del duque Alejandro. Se detuvo frente a ella, observándola sin decir palabra alguna. Sus ojos serios la miraban intensamente, pero no había dureza en ellos. La joven bajó la vista, avergonzada por ser sorprendida en llanto. El duque parecía medir sus gestos con cautela, conteniendo algo dentro de sí. El instante se hizo largo,
pesado de silencio. Con voz baja, Alejandro preguntó la razón de su llanto. Isabela respiró hondo, incapaz de ocultar lo que sentía. Confesó que no comprendía cómo su padre había sido capaz de entregarla de esa manera. Se sentía más mercancía que hija, marcada por la vergüenza. Sus palabras brotaron como desahogo de una herida expuesta. Las lágrimas humedecieron su rostro mientras bajaba la cabeza. Por primera vez, abría su dolor frente al hombre que ahora era su esposo. El duque guardó silencio unos instantes, con semblante pensativo. Luego habló con voz grave sobre el verdadero enemigo de aquella historia. Explicó que ante hombres como don Fernando no había libertad. Prestaba dinero a las familias en apuros, fingiendo ofrecer ayuda. Después, multiplicaba las deudas hasta volverlas imposibles de pagar. Muchos perdieron tierras, casas y hasta la dignidad de sus mujeres. Fernando vivía de encadenar a otros con sus exigencias y Alonso había caído en su trampa. Alejandro desvió la mirada hacia el horizonte del jardín. Confesó que también necesitaba una esposa, no por deseo sino por conveniencia. Contó que Beatriz, su prometida anterior, había muerto trágicamente. Recordó que ella solía recoger flores en un acantilado cercano. Allí, en un día fatal, la caída se la llevó para siempre. Desde entonces, su alma cargaba con el vacío de esa ausencia. La soledad se había convertido en su compañera más fiel. Sus ojos se perdieron un instante, mostrando el peso del recuerdo. Dijo que desde la muerte de Beatriz, cada rincón del palacio estaba marcado por la tristeza. Ninguna riqueza ni título eran capaces de aliviar esa falta. El jardín, antes lleno de vida, se había vuelto escenario de dolor. Cada flor que nacía le recordaba lo que había perdido. Alejandro hablaba con la voz apagada de quien aún guarda duelo. El silencio volvió a envolver el momento. Recuperándose, volvió al presente y habló de don Alonso. Explicó que el padre de Isabela había sido aplastado por deudas interminables. Fernando lo presionaba sin descanso, exigiendo pagos en tierras y animales. Cuando ya no quedaba nada que entregar, solo restaba su hija. Fernando codiciaba uno de sus caballos de raza, símbolo de poder. Fue entonces cuando Alejandro entendió que allí había una salida. Aceptó la propuesta, aunque supiera que sería dolorosa. Alejandro volvió a mirarla y habló con firmeza. Le aseguró que en el palacio tendría una vida digna y respetada. Le prometió que jamás sería tratada como esclava ni humillada. Reafirmó que nunca la tocaría sin su voluntad. Sus palabras, aunque sobrias, cayeron como bálsamo inesperado. Isabela, aún temblorosa, sintió un extraño consuelo en su pecho. Por primera vez, creyó que quizás podía confiar. Tras esas palabras, Alejandro permaneció inmóvil unos segundos. Luego se volvió y se alejó del jardín en silencio. Sus pasos firmes resonaron en la piedra hasta desvanecerse en la distancia. Isabela quedó sola, rodeada del perfume de las flores. Las lágrimas en su rostro comenzaron a secarse con el viento suave. Pero dentro de ella, algo nuevo había nacido. Era una semilla de esperanza en medio de la desdicha. El jardín conservó el secreto de aquella conversación. Las flores se mecían suavemente, como si comprendieran lo que había ocurrido. Isabela respiró hondo, tratando de aliviar el peso en su pecho. El pasado aún dolía, pero en su interior brillaba una chispa distinta. Quizás el duque no fuera el enemigo que ella temía. Tal vez bajo su frialdad existiera un refugio verdadero. El destino seguía incierto, pero el corazón quería creer. En los días siguientes, Isabela comenzó a confiar cada vez más en Clara. La criada la acompañaba en sus recorridos por el palacio, mostrándole sus rincones ocultos. Entre ambas nació una amistad discreta, pero firme como raíz profunda. Clara le ofrecía apoyo en gestos sencillos y en silencios compartidos. Isabela, aún perdida en su nueva vida, encontraba en ella un poco de paz.